Muy buenos días, gracias por conectarse y estar aquí presentes. Es un gusto poder compartir esta reunión con cada uno de ustedes. Me gustaría que podamos abrir para los que se conectaron nuestras Biblias en Mateo capítulo 20, versos 1 al 16. Mateo capítulo 20, versos 1 al 16. Yo estoy en la Nueva Traducción Viviente y voy a dar lectura. Seguimos con el estudio de las parábolas de Jesús y en este caso le he puesto por nombre a esta prédica cuando no cuadra el pago, para que podamos acordarnos y asociar esta enseñanza con lo que Jesús nos quiso transmitir. Y dijo así Jesús: el reino del cielo es como un propietario que salió temprano por la mañana con el fin de contratar trabajadores para su viñedo. Acordó pagar el salario normal de un día de trabajo y los envió a trabajar. A las 9 de la mañana, cuando pasaba por la plaza, vio a algunas personas que estaban allí sin hacer nada. Entonces las contrató y les dijo que, al final del día, les pagaría lo que fuera justo. Así fueron, eh, así que fueron a trabajar al viñedo. El propietario hizo lo mismo al mediodía y a las 3 de la tarde. A las 5 de la tarde se encontraba nuevamente en la ciudad y vio a otros que estaban allí. Les preguntó: ¿por qué ustedes no trabajaron hoy? Ellos contestaron: porque nadie nos contrató. El propietario les dijo: entonces vayan y únanse a los otros en mi viñedo. Aquella noche le dijo al capataz que llamara a los trabajadores y les pagara, comenzando por los últimos que habían contratado. Cuando recibieron su paga los que habían sido contratados a las 5 de la tarde, cada uno recibió el salario por una jornada completa. Cuando los que habían sido contratados primero llegaron a recibir su pago, supusieron que recibirían más, pero a ellos también se les pagó el salario de un día. Cuando recibieron la paga, protestaron contra el propietario. Aquellos trabajaron solo una hora, sin embargo, se les ha pagado lo mismo que a nosotros, que trabajamos todo el día bajo el intenso calor. Él le respondió a uno de ellos: amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajarías todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a este último trabajador lo mismo que a ti. ¿Acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? Así que los que ahora son últimos, ese día serán los primeros, y los primeros serán los últimos. Esta es una parábola bastante confrontativa, es una parábola que nos invita a reflexionar sobre la gracia de Dios. Jesús acaba esta porción diciendo: los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Esto lo podemos ver en Mateo, también en el capítulo 19, verso 30, ¿no? Y utiliza justamente esta ilustración, esta afirmación dentro de esta parábola. Un dueño de viña o viñedo contrata obreros a distintas horas del día, pero al final a todos les da el mismo pago. Los primeros se quejan, los últimos se sorprenden. El centro del mensaje no es el trabajo ni el salario, sino el carácter del dueño de la viña, símbolo de Dios, bueno, justo y soberano en su gracia. Esta parábola pone en jaque el corazón humano, que busca recompensa más que reacción y que confunde servicio con merecimiento. Y he preparado 4 puntos en esta mañana para poder compartir con ustedes. Y el primero de ellos, para que podamos anotarlo, es una contratación inesperada. Las iniciativas o la iniciativa de este dueño. ¿Sí? Y eso lo vemos más o menos reflejado en los versos 1 al 7, donde dice que este dueño salió a contratar obreros para su viña. El dueño busca obreros a lo largo del día. Sale a la primera,
a la tercera, sexta y novena hora, cuando vemos por lo menos el texto en la Reina Valera, y hasta la 11ª hora, es decir, al final o casi hasta el final de la jornada de trabajo. Algunos han estado disponibles desde temprano, otros sin que nadie los contratara. Nadie se autopostula. Ninguna de estas personas, por lo menos en la parábola, se nos muestra la historia de que los obreros llegan donde el dueño a decir: quiero trabajo, quiero trabajar en tu viñedo. Todos son encontrados por el dueño. Es el dueño quien sale a buscar a estas personas. Esto habla del llamado de Dios. Él es quien toma la iniciativa a su tiempo y según su voluntad. El servicio en el reino comienza por la gracia del llamado. Y a veces esto nos confronta como iglesia porque con la forma en cómo nosotros hemos estructurado nuestros pensamientos hoy en día, creemos que necesitamos cumplir ciertas características para poder recibir ese llamamiento. Lo cierto es que no merecemos o no es por un mérito el que nosotros podamos servirle a este Dios. Me he topado con muchas iglesias que condicionan el servicio a Jesucristo. Generalmente cuando ponemos en disciplina a alguien, lo primero que hacemos es atacar el servicio de la persona. Y ya no puedes servir, no puedes liderar, no puedes dirigir. Que si bien es cierto, necesitamos tener cierto recato, necesitamos mantener cierta sintonía con lo que el texto nos dice con respecto a quién es Dios. Pero eso no significa que el servicio de Dios es un premio o un castigo frente a quienes cometen algún tipo de falta. Quiero yo compartirles algunos pasajes que respaldan este punto que estoy tratando con ustedes. Y el primero está en el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16, donde dice Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es Jesús quien nos mira, nos observa y determina esta selección. Romanos 9:16 dice: no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Esto habla de la voluntad y de la soberanía de Dios para seleccionar a las personas que han de servirle. Y quiero compartir con ustedes una pregunta de reflexión. ¿Estamos agradecidos por haber sido llamados o nos comparamos con los que llegaron después? Nos comparamos con esas personas que quizás son distintas a nosotros, con esas personas que no encajan en nuestro estereotipo, en nuestros estigmas. Es que ¿cómo puedes utilizar Dios a esa persona que predica en jean con camisa o camiseta, que está tatuado, esos pastores que tienen esa forma de vestirse? Y no quiero entrar en la polémica de si es culturalmente correcto o no, simplemente quiero de alguna manera reflexionar sobre la soberanía de este Dios y cómo Él decide seleccionar, cómo Él decide llamar a las personas que han de servirle. Esto me lleva al segundo punto que quiero transmitirles y compartir con ustedes: un pago justo y generoso. La gracia no se fracciona. Y esto lo podemos ver en los versos 8 al 10 del pasaje que leímos. Dice que vino el Señor y dio a cada uno un denario, cuando lo leemos en la versión Reina Valera. El denario era este pago de una jornada completa de trabajo. Cuando llega el momento de pagar, el dueño empieza por los últimos y da lo mismo a todos. Esto rompe la lógica humana, especialmente en nuestro pensamiento, ¿no? Cuando nosotros quizás estamos trabajando en una empresa y cumplimos las metas, por lo menos aquellos que se dedican a las ventas o se dedican al área administrativa, si se cumplen estos objetivos del departamento dentro de una empresa, generalmente lo que hacen los dueños es recompensar esa actitud, recompensar ese esfuerzo con un bono adicional, con un pago adicional al salario. Eso en el mejor de los casos y dependiendo obviamente de la estructura de la empresa. Aquellos que quizás hemos trabajado en empresas sin fines de lucro, no hemos recibido a veces ni siquiera el aplauso ni las gracias de los jefes, pero en la mayoría de las empresas, en la mayoría de las compañías que manejan este modelo de recompensa,
hacia los trabajadores que cumplen las metas, es gratificante y uno como empleado dice, bueno, si me dieron esto por lo que hice, el siguiente mes me voy a esforzar más. Pero de repente nos topamos con este Dios que choca contra la cultura de la recompensa. Y si nos ponemos en la perspectiva de los jornaleros o de los trabajadores que estuvieron desde el principio, claro, era obvio, era natural pensar que si a estos les está pagando un salario de una jornada, nosotros que nos esforzamos más, vamos a recibir más también. Vamos a recibir quizás 2, 3, 4 veces el pago. Pero el dueño del viñedo toma una actitud diferente, rompe esta lógica. Se va en contra de esto, quien trabaja más espera más. Actúa de una forma muy diferente. El dueño no está siendo injusto, está cumpliendo con lo acordado y mostrando generosidad con quien apenas tuvo una hora de oportunidad para trabajar. En el reino, todos reciben lo que no merecen, gracia plena. Nosotros creemos que tenemos derecho a la gracia, que tenemos derecho a la salvación, como si se tratara de un contrato firmado en donde Dios está obligado a, y no lo vemos justamente como un regalo. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos educando a los niños y llega las épocas de las fiestas, de las navidades, de los cumpleaños y reciben regalos y de repente el niño en su inocencia pone caras o ay, otra vez ropa? ¿Qué es lo que sabemos decir los adultos? Generalmente algo que te sirva, pero se dice gracias, mijita. Ay, disculpe, es que es una niña. Y es como que ante el regalo, de gracias. No exija más, ¿no? Pero eso se nos olvida cuando estamos delante de Dios, que ante el regalo de la gracia creemos que debemos exigir más. Y ponemos requisitos para que los otros, que nosotros consideramos inferiores, los cumplan, para ahí sí poder de alguna manera ellos ser merecedores de la gracia que nosotros nos hemos ganado. Efesios 2, 8, 9, uno de los pasajes bíblicos más conocidos y más memorizados, dice, por gracia sois salvos, no por obras. La gracia es un regalo. No hace falta o no se está midiendo lo que hacemos o dejamos de hacer para poder recibir esta gracia. A muchos nos cuesta aceptar eso. En mis épocas de más rebeldía, cuando era más joven, cuando intentaba desesperadamente trabajar en una iglesia y poder conseguir un puesto en el área pastoral, yo siempre me quejaba por el aspecto de por qué a otros Dios sí les permite pastorear. O sea, que no se han capacitado, no han estudiado, y me enojaba muchísimo frente a ese llamado que otros recibían, y yo le reclamaba a Dios, ¿por qué a mí no me permites el poder recibir esto? Hasta que entendí que todo se resume en la soberanía de este Dios, y Él toma la decisión. Y el camino que yo o que Dios ha trazado para mí, debo aceptarlo. No significa que no puedo cuestionarlo, pero sí poder aceptarlo. La carta a Tito, capítulo 3, verso 5 dice, nos salvó por su misericordia. No nos salvó porque hayamos diezmado más, porque hayamos asistido 54 domingos al año, todos sin falta, al templo. No nos salvó porque nosotros hemos decidido quizás hacer tales o cuales obras misioneras. Nos salvó es por su misericordia, por su gracia. Así que valoramos más el esfuerzo propio que la misericordia de Dios. En esta relación con nuestro Dios Padre, ¿qué es lo que estamos valorando más? ¿Su misericordia o el esfuerzo que nosotros estamos haciendo por creer que merecemos esta gracia? ¿Medimos nuestra espiritualidad con la vara de los logros? ¿Y cuántos dentro de la iglesia acuden a esta forma de validar su cercanía con Dios? En cuanto a los logros, en cuanto a las actividades, en cuanto a las metas. Entonces, mientras más ministerios tengo, soy más espiritual, más conectado con Dios. Mientras más asisto, mientras más puntual soy, y no estoy criticando al hecho o llevando al hecho de que lleguemos tarde a las reuniones, pero me refiero a que a veces ponemos ciertas categorías pensando que eso nos hace más espirituales, sin darnos cuenta que
probablemente es reflejo justamente de una inmadurez espiritual. El tercer punto que quiero compartir con ustedes dice una queja que revela el corazón, la envidia espiritual. Y lo vemos en los pasajes 11 y 12 de nuestro texto. Estos postreros han trabajado una sola hora, es el reclamo que hacen los jornaleros, y los has hecho iguales a nosotros. Miren cómo hace esta persona este reclamo y lo que dice de acuerdo a la narrativa de la Biblia. Y los has hecho iguales a nosotros. Y muchas veces nosotros tenemos este pensamiento. ¿Cómo es posible, Dios, que yo cumpliendo todo lo que he cumplido durante 10, 15, 20 años de cristianismo sea igual a este que solo lleva un mes, 2 meses dentro del ministerio, dentro de tu familia espiritual? La queja no es por injusticia, sino por comparación. La constante del ser humano de estarse comparando con el otro. Ese otro que tiene su propio proceso, ese otro que tiene su propia forma de evolucionar y de desarrollarse en el contexto en el que se encuentra. Los primeros obreros se sienten desvalorizados porque el dueño no diferencia su esfuerzo. Pero el verdadero problema no está en lo que dicen, sino en la envidia disfrazada de justicia. ¿Cuántos envidiosos tenemos quizás en nuestras congregaciones y hemos disfrazado esta envidia bajo el manto de la justicia? Es que no es justo, Señor. ¿Cómo es posible que levantes a este? ¿Cómo puedes perdonar a este que hizo tales y tales cosas en contra de la ley, en contra de tu palabra, en contra de ti? ¿Cuántas veces hemos escuchado esta famosa frase, no tiene perdón de Dios? ¿Quiénes somos nosotros para determinar qué tiene y qué no tiene perdón de Dios? En esta parábola podemos ver que los obreros no soportan que otros hayan recibido lo mismo sin, entre comillas, merecerlo. ¿Se acuerdan cuando Jesús está en la cruz? Decíamos ayer una reflexión en una de nuestras reuniones. Y tiene a los dos ladrones. Comúnmente, y la tradición trata de ponerlos como el ladrón bueno y el ladrón malo. Definitivamente creo que no hay ladrones buenos ni ladrones malos. Simplemente hay ladrones. Pero uno de ellos le dice, acuérdate de mí, hijo de David. Y la respuesta de Jesús es fabulosa. Te aseguro que hoy estarás disfrutando del reino de mi Padre. Ahora imaginémonos eso en este contexto. Imaginémonos los tiempos finales. Y quizás nosotros que hemos tenido muchos años en el cristianismo y de repente viene una persona, mujer transgénero, es decir, un hombre que transicionó, se operó para parecerse a una mujer. Y digamos que esta persona decide arrepentirse, pero ya no tiene tiempo de volver a operarse para recuperar su físico masculino. ¿Se imaginan nosotros diciéndole a Dios, oye, ¿cómo es posible que lo perdones a él? Yo llevo 20, 30 años vistiéndome de acuerdo a mi género, de acuerdo a mi identidad, y a esta persona tú le vas a dar entrada al cielo. Y la respuesta que podría darnos Dios en cuanto a su gracia, en cuanto a su misericordia. Y quizás ahí reflexionar frente a esta comparativa que estoy haciendo es por envidia, porque a mí me hubiera gustado tener la vida que esta persona tuvo, el descontrol que esta persona tuvo, las relaciones que quizás esta persona tuvo. Y como yo decidí meterme en un cajón lleno de reglas, lleno de estereotipos, lleno de dogmas, de instrucciones, de leyes, y viví una vida sumamente frustrada porque no podía yo hacer lo que quería, porque estaba encuadrado en mi escasa visión de la vida.
Entonces reclamo porque Dios al otro le va a permitir igual entrar al reino de los cielos. Y ojo, Juan 3:16 dice que todo el que cree en Él no se perderá, sino que tendrá vida eterna. Si esa persona, ese asesino, ese ladrón, ese transgénero, esa persona que pertenece al grupo LGBTQ, decide creer en este Jesús al final de sus días, ¿será nuestro reclamo al igual que estos jornaleros de esta parábola? ¿Le diremos a Dios cómo así tú permites que ellos entren a tu reino? La comparación mata la gratitud y revela una espiritualidad centrada en el yo. Porque yo quiero que el otro no tenga lo que tengo yo. Porque yo quiero que el otro cumpla lo mismo que a mí me ha tocado cumplir para poder sentir que he recibido la gracia de Dios. Entonces, si yo tuve que sacrificar tiempo, esfuerzo, dinero, si yo tuve que asistir al curso de liderazgo, al curso de Biblia, al curso de capacitación para predicación, lo que sea, como yo tuve que cumplir todos estos requisitos, entonces lo que exijo es que el otro también cumpla esos mismos requisitos. Y eso habla no tanto de la gratitud de Dios, sino de mi centralidad en mi yo, convirtiéndome en una persona egoísta, egocéntrica. Habíamos nosotros ya visto en otra parábola, Lucas 15, 28, 30, donde el hijo mayor dentro de esta parábola hace un reclamo al padre. Nunca me has dado ni un cabrito, decía y reclamaba el hijo mayor. Y el padre decía, todo lo que tengo es tuyo. Si tú quieres coger un cabrito y festejarlo con tus amigos, adelante, es tuyo. Pero nuestra tendencia como humanos es siempre a compararnos con el otro. A estar viendo si el otro lo hace bien o no lo hace bien, si cumple o no cumple. Gálatas capítulo 5, verso 26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos. Es el hecho de no centrarnos en mi forma particular de pensar con respecto a la gracia. Estamos hablando de la gracia, de la misericordia. Podemos alegrarnos sinceramente por la gracia que otros reciben, aunque no hayan hecho tanto como nosotros. Podemos contentarnos con ese hermano, con ese amigo que está recibiendo la recompensa de la gracia, la recompensa de la salvación, aun cuando no haya hecho el mismo esfuerzo que yo he hecho. ¿Puedo alegrarme sinceramente? Y si la respuesta es no, deberíamos analizar qué es lo que realmente está en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Quiero compartir con ustedes el último punto, una respuesta que restituye la verdad. Es su viña, es su gracia. Esto está en el verso 13 al 16, encontramos que el dueño del viñedo hace esta pregunta. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? El dueño no discute la cantidad de trabajo, sino el derecho a ser bueno con quien él quiera. La pregunta es contundente. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno?, dice el dueño del terreno. Esto desenmascara una actitud que puede estar incluso en creyentes de años. Resentimiento porque Dios bendice a otros sin haber hecho tanto supuestamente. La gracia nos incomoda cuando creemos que merecemos más. El reino de Dios no premia el rendimiento, sino que exalta la soberanía de la gracia. Romanos capítulo 11, verso 6 dice, si es por gracia, ya no es por obras. Y la segunda carta a los Corintios, el capítulo 9, verso 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia.
¿Cuál es la respuesta que Dios nos está dando, que Jesús nos está dando en esta mañana con respecto a la gracia que Él tiene para las personas que deciden creer en Él? Hemos entendido que Dios no nos debe nada y que todo lo que tenemos es misericordia. Porque si no es así, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo como iglesia? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros como cristianos versus otras confesiones de fe? Para terminar, quiero compartirles algunas cosas con respecto a cuando la justicia es gracia. Esta parábola no es para trabajadores, sino para corazones. No es sobre sueldos, sino sobre la naturaleza del reino. Dios es justo, sí, claro que hay justicia delante de Dios, pero su justicia está envuelta en generosidad. Y el que se aferra a su mérito termina perdiendo el gozo de la gracia. ¿Estás sirviendo desde el privilegio de haber sido llamado o desde la exigencia de ser recompensado? ¿Puedes celebrar cuando otros reciben lo mismo que tú, aunque hayan llegado después? ¿Estás dispuesto a dejar la comparación y descansar en la gracia que te sostiene? Señor, gracias te doy por esta mañana, gracias te doy porque nos permites reflexionar sobre tu soberanía con respecto a la gracia. Sabemos que hay justicia, sabemos que en tu soberanía tú impartirás justicia, pero esta justicia está envuelta en misericordia, en gracia, en generosidad. Tu deseo siempre ha sido el poder tener una cercanía con tu pueblo, con tu creación, con tus hijos. Y si hemos decidido de alguna manera compararnos con otros y reclamarte por la forma en cómo has usado a otros y cómo te has acercado a otros y cómo esos otros han decidido de alguna manera interactuar contigo, y hemos creído nosotros que merecen más esfuerzo y deberían esforzarse más en comparación a lo que nosotros hemos hecho, yo quiero pedirte perdón y que nos ayudes a cambiar nuestra mentalidad, nuestra forma de ver las cosas y a contentarnos sinceramente cuando vemos que el otro recibe lo mismo que hemos recibido, indistintamente de cuánto haya hecho o indistintamente de cuánto nosotros nos hayamos esforzado. A ti toda honra y toda gloria. Por los siglos de los siglos oramos. Amén.